¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un análisis y vamos a compartir las proyecciones que tenemos sobre los principales índices y los mercados de futuros, entre ellos S&P 500, Nasdaq, Dow, petróleo, oro. Lo vamos a ver todos y cada uno. De hecho, es una práctica que vamos a empezar ahora cada 15 días a actualizar esas proyecciones con las áreas y los niveles a los cuales estaríamos esperando que el mercado activara algunos escenarios. Creo que ya para todos es claro el frenesí que generó todos estos medios de comunicación, las noticias están hablando acerca de cómo el presidente electo de los Estados Unidos va a empezar a tener un efecto directo en los mercados. Toda la bolsa se está moviendo, la gran parte movimiento alcista, por lo menos acciones, renta variable, todo está subiendo, los bonos han estado cayendo levemente, bueno, han estado cayendo importante, pero también criptomonedas, todas subiendo de manera importante porque recuerden obviamente todo lo que se ha comentado sobre hacer que Estados Unidos sea como el hub financiero o la capital de criptomonedas. Así que eso es bien importante. Todos los medios de comunicación hablan un poco más de lo mismo. Pero, ¿qué tenemos para la próxima semana en cuanto a noticias programadas? Tenemos el martes pocas noticias, realmente algunas personas hablan, algunos miembros de la Fed, no tan importante, pero el miércoles sí. El miércoles tenemos el CPI a las 8:30 antes de la apertura. Importante ver obviamente una hora antes de que el mercado ahora cómo va a ser esa noticia. El jueves tenemos otra vez noticia, pero ya desde el punto de vista del productor y los reclamos de desempleos una hora antes. Y a las 11 de la mañana tenemos inventario del petróleo y a las 3 de la tarde habla Powell. Pues siempre es muy importante cuando el presidente de la Reserva Federal habla. Siempre es súper, súper importante. Pero ¿por qué en esta ocasión los ojos están puestos en ello? Porque queremos ver cuál va a ser la disposición o si el nuevo presidente va a pedir la renuncia del presidente de la Fed, aunque la Reserva Federal es un ente independiente del gobierno. Está claro que el presidente puede hacer algunos movimientos ahí o generar algunas discordias. Los últimos meses, años incluso de Trump cuando fue presidente, no fue la mejor relación con el presidente de la Reserva Federal, con Powell, y ahora está empezando otra vez ese inicio. Ayer, antier, dio Powell una declaración la cual decía que el nuevo presidente no iba a afectar en nada los movimientos de la política monetaria, dando a entender que se venían nuevos recortes. Es decir, ayer tuvimos un recorte de 25 puntos básicos, bajaron la tasa de interés, por eso el mercado está tan eufórico, pero dando a entender que iba a seguir ese movimiento independientemente de lo que sucediera, que yo creo que así va a ser. Yo creo que para reactivar la economía, que es un poco lo que el discurso con el cual Trump llega a la presidencia, es algo que se necesita, así que los ojos están puestos en eso. Por ahora hay algunas incógnitas y vamos a ver cómo se destapan esas cartas. Habla a las 3 de la tarde. Y el viernes, nuevamente, noticia antes de la apertura, y bueno, y no hay otra programada. Sí, todas a las 8:30 de la mañana. Así que una semana, como siempre, carga noticias, no tanto como estas. Así que, bueno, vamos a ver el plan de cada uno de los activos. Este es el S&P 500. En el S&P 500, ese fue el efecto Trump. Todo este movimiento alcista superando máximos históricos nuevamente, pero con mucha fuerza. ¿Qué me interesaría ver durante esta semana? Una corrección a 5.960. Eso me interesaría enormemente para buscar algunas oportunidades en largo. Ahora, no estoy esperando que el mercado caiga, porque en el intradía, la forma en la que deberíamos estar operando máximos históricos es seguir con la tendencia hasta que la tendencia muestre lo contrario. No estar esperando siempre, oh, ese es el máximo del mercado, vendo. Oh, ese es el máximo del mercado, vendo. Porque podemos tener tendencias alcistas por meses y es usualmente como el mercado lo hace. Si vemos acá el historial atrás, mira toda esa tendencia alcista de 2024 hasta abril por meses, lento pero seguro. Hay algunas pequeñas correcciones. Estas pequeñas correcciones es un poco lo que nos gustaría empezar a ver. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 días consecutivos alcistas, a lo mejor una pequeña corrección antes de una continuación, pero 5.960 interesante, 6.022 que ya llegó el precio a ese punto, era el precio objetivo, pero entre esas dos zonas me gustaría verlo. Vamos a ver el Nasdaq igual, haciendo un nuevo máximo histórico, un día mixto hoy, después de este movimiento alcista llegando a ese punto. ¿Qué precios tengo para el Nasdaq? 20.939 y 21.348. 21.348 como precios objetivos
para el movimiento alcista, ¿ok? Todavía seguramente el Nasdaq va a seguir teniendo ese movimiento alcista, especialmente después de esta temporada de reportes de noticias. ¿Qué pasa con el Dow? Curiosamente, es el índice que más se movió después de que se publicara o se confirmara Trump como presidente. El Dow subió, wow, vamos a ver cuánto fue esto, fue más o menos 1.562 puntos. Para un índice que es el índice tradicional de las energéticas, que es un índice que no tiene tanta volatilidad como por ahí lo puede tener un Nasdaq, que es el de las tecnológicas, incluso un S&P. Eso es bastante movimiento, obviamente en máximos históricos. Interesante qué puntos tenemos ahí a buscar. Eso es un poco lo que sucede con el petróleo. Déjame agrego más días acá, porque me gustaría ver más días para así poder tener más información por analizar. Interesante lo que pueda suceder y a lo mejor algunos compradores empiezan a entrar alrededor de los 65 precios, de esos $65 por barril. Todavía hay chance para que este mercado pueda caer. Inicialmente hasta los 66.77, déjame ver en mi plan que tengo, 69.20 y 73.43, 69.20 y 73.43, más o menos acá. Ese es el rango de precios en el cual estaría esperando que el mercado esté actuando, ¿okay? Que todo caiga un poco más hasta este nivel. Y creo que en esta zona es una muy buena zona para que este activo empiece a crear valor durante esta semana. ¿Qué pasa con el oro? Curiosamente, el oro después de las elecciones empezó a caer, ¿ok? El activo refugio empezó a perder levemente interés, aunque todavía no pierde toda esa tendencia alcista. Está todavía muy marcada esa tendencia alcista, no se rompe ni siquiera, simplemente es un retroceso. De hecho, es un retroceso que va con el mismo ritmo de retrocesos que traíamos anteriormente, es decir, sigue todavía estando bajo los mismos parámetros. Lo que estaría interesante es si este mercado puede romper este nivel y tener un movimiento un poco más como eso. Eso sería una señal importante para la economía y una señal importante sobre lo que esperan los inversores al perder interés en el oro. Eso sería importante, pero todavía desde estos puntos todavía podemos mantener un movimiento alcista, aunque un impulso bajista bien fuerte luego de las elecciones. Vamos a verlo, pero toda la tendencia alcista se mantiene sin problema. 26.50 y 27.58. 26.50, justamente ese es el punto en el que el mercado empezó a hacer ese retroceso. Por acá compradores importantes. Y 27.58. 27.58 estaríamos más o menos alrededor de estos niveles. Es decir, el mismo rango que se dio después de la noticia del nuevo presidente. Así que una buena zona para empezar a generar valor alrededor de sus niveles. Bitcoin, máximo histórico, ya es un mercado que está cada vez más cerca de romper nuevos niveles y mi precio objetivo es 79.635. 79.635 sería un poco antes, un poco más arriba de ese máximo histórico. Interesante, normalmente cuando tenemos un mercado que viene en una fase alcista, el mercado empieza a consolidar alrededor de esa zona. Probablemente vengamos a confirmar esta zona y luego no, ¿por qué no mantener ese movimiento? De hecho, me recuerda mucho el movimiento que tuvo el S&P 500 por allá en el 2023. Me recuerda mucho a este movimiento que teníamos acá, lo que está pasando con Bitcoin. Okay, después de todo este movimiento alcista, una corrección importante. El mercado está ahora en esta fase intentando llegar a ese máximo previo, pero probablemente tengamos esas continuaciones en la medida en la que el ambiente siga propenso para ello. Y una de las mayores oportunidades que se están dando en estos, o que ya se dio, se terminó de dar durante estas últimas semanas, fue Ethereum. Tremendas oportunidades de compra alrededor de los 2.400 y empezamos acá a cerrar este gap. Llegamos a una zona que va a ser definitoria para si tiene la fuerza de romper, tener esa continuación, pero importante, de alrededor de esos 2.900, 3.000. Así que bueno, estos un poco los planteamientos para esta próxima semana.
por uno de los futuros más populares, de los futuros que además las personas están operando. Nosotros principalmente estamos en el S&P 500 y en el Nasdaq, con un ojo muy de cerca al petróleo y al oro. Pero bueno, eso es un poco las proyecciones. Así que nada, vamos a ver si tienes alguna pregunta, si hay algún otro activo que te gustaría que analizáramos y nos vemos en la próxima. Chao.